Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. En cualquier momento que se encuentren viendo este video, los invito nuevamente a pasar a otra explicación más. En este caso vamos a centrarnos en unos problemas bastante distintos a lo que hemos trabajado anteriormente con el tema numérico. Acá en esta parte solamente vamos a formar imágenes y uno se preguntará cómo, qué tipo de imágenes vamos a formar. Vamos a trabajar puntualmente en este video con espejos y en el siguiente video vamos a trabajar con las lentes. Tenemos generalmente que los espejos utilizan la propiedad de la reflexión de la luz, ¿cierto? Porque los espejos reflejan, ¿verdad? Tenemos espejos planos, ¿cierto? Por ejemplo, los que están en el baño, los que uno utiliza para verse, ¿cierto? Alguna imperfección, por ejemplo, en la cara, etcétera, ¿ya? Y también tenemos los espejos curvos, ¿cierto? Por ejemplo, los que se encuentran en los estacionamientos. Por ejemplo, si uno va a un mall, siempre en un estacionamiento se puede encontrar con estos espejos esféricos o los mismos retrovisores, por ejemplo, de los automóviles también. ¿Ok? Entonces, acá en este caso vamos a centrarnos puntualmente en la formación de imágenes en espejos esféricos o espejos curvos, donde por un lado tenemos el espejo cóncavo, ¿ok? Como el que tenemos acá en la imagen, ¿verdad? O los espejos convexos. Por ejemplo, una cuchara es un tipo de espejo. Por un lado, por ejemplo, de la cuchara, ¿cierto? Tenemos que por el lado, ¿cierto? Donde uno toma la sopa, la crema, etcétera, ¿cierto? Es un espejo de tipo cóncavo, ¿ok? Tiene una concavidad, ¿cierto? El espejo, ¿ok? En el caso, si damos vuelta a la cuchara, ¿cierto? Y vemos por la otra parte, ¿verdad? La que no toma, ¿cierto? La sopa, ¿verdad? O lo que uno esté tomando con la cuchara, ¿verdad? Es un espejo convexo. Y ahí podemos darnos cuenta por el tipo de imagen que se forma. Tenemos imágenes reales, ¿verdad? Que generalmente se forman en estricto rigor fuera del instrumento óptico, que generalmente son imágenes que son invertidas, ¿ok? Y tenemos imágenes virtuales que son generalmente derechas y que se forman dentro de los instrumentos ópticos, ya sean un espejo o también ya sean una lente. ¿Ok? Entonces acá vamos a trabajar específicamente con tres casos para los espejos y tres casos para los lentes. ¿Ok? En el primer caso, y generalmente en todos los casos que vamos a trabajar, hay que formar una imagen a partir de rayos notables. Estos rayos sirven para formar una imagen con un instrumento óptico. Hay, por ejemplo, técnicas mucho más desarrolladas, por ejemplo, en un laboratorio donde se puede ver mucho, se puede ver con mayor claridad, por supuesto. Pero dentro de todo esto, lo que podemos ver acá, ¿cierto? Es lo que nuestra limitante, por así decirlo, tenemos acá en este tipo de ejercicio. ¿Ok? Acá siempre nosotros tenemos que fijarnos de que los rayos notables son siempre tres. El rayo paralelo, el rayo focal y el rayo central. ¿Ok? En este caso, ¿cierto? Vamos a trabajar con estos tres ciertos rayos para formar la imagen. Por lo tanto, para diferenciarlos, utilizaremos tres colores distintos. Ahora, dentro de este tipo de ejercicios, tenemos que fijarnos específicamente que en los espejos hay dos puntos muy significativos. El primero, que es el que está acá, se llama punto focal, que es el punto donde se intersectan generalmente o donde convergen todos los rayos que son reflejados en un espejo, específicamente los rayos paralelos. ¿Ok? Y el otro es el segundo punto que se encuentra acá, que es el centro de curvatura. Como son espejos esféricos, estos espejos tienen un centro. Acá el espejo en la figura lo estamos viendo de lado, ¿cierto? De frente. Pero si lo viésemos, ¿cierto? Así, perdón, ¿verdad? Veríamos que es una esfera, ¿cierto? O una circunferencia, ¿cierto? Y tenemos un punto central. Ese punto central sería el centro de curvatura del espejo. La flecha que tenemos acá va a significar el objeto que vamos a estar reflejando, ¿cierto? O que queremos reflejar, ¿verdad? Y la línea horizontal que tenemos ahí en el dibujo se le llama eje óptico, que va a ser muy clave para determinar qué tipo de imagen estamos formando. ¿Ok? Bien, entonces vamos a partir con este tipo de problemas. El primer rayo que nosotros generalmente hacemos es el rayo paralelo, ¿ok? Y para eso, y como vuelvo a repetir, hacemos los rayos para responder después la pregunta que está acá, ¿cierto? Porque dice, de acuerdo a la imagen formada por los rayos notables. O sea, la imagen se forma a partir de los rayos notables, que son, como dije, el paralelo, el focal y el central. Primero partimos con el paralelo. Uno con más práctica puede partir con cualquier tipo de rayo, ¿ok?
pero puntualmente vamos a partir con el paralelo. En este caso, tomamos de la punta de la flecha, ¿verdad? Vamos a tomar acá, y vamos a trazar una línea paralela al eje óptico, ¿cierto? Que va a venir hasta acá, hasta donde llegue, ¿cierto? El espejo, como tenemos ahí recién, ¿de acuerdo? Una vez que el rayo paralelo, ¿cierto?, llega al espejo, va a pasar por el punto focal. Recuerden lo que dije recién, el foco o el punto focal es donde se intersectan, donde convergen todos los rayos paralelos cuando son reflejados. En este caso, cuando pasa por el punto focal, perdón, cuando llega al espejo, va a pasar, en este caso, por ese punto focal. Ahí, lo más generalmente cerca posible, ¿cierto?, del centro del punto de la línea que estamos utilizando ahí. Bien. Ese es el rayo paralelo, ¿ok? Ahora, si alguien quisiera dibujarlo con un color azul, por ejemplo, un color verde o morado, naranjado, lo puede hacer, ¿ok? Ese es el rayo paralelo. Después utilizamos el rayo focal. Y el rayo focal se sigue partiendo de la punta de la flecha. Los tres rayos que nosotros dibujamos, los rayos notables, parten de la punta de la flecha. Y como su nombre lo indica, focal pasa por el foco. Entonces, en este caso, trazamos una línea, ¿verdad? La trazamos para que pase, ¿cierto?, por este punto focal. Y va a llegar específicamente hacia ese punto, ¿verdad? Y llega a este punto, ¿verdad? Y en este caso, ¿cierto? Después trazamos una línea horizontal, ¿verdad? Que si ustedes se fijan va a ser muy parecido, ¿ya? O muy similar al rayo paralelo, pero al revés, ¿ok? El rayo paralelo y el focal son muy parecidos entre sí, uno es contrario del otro, ¿ok? Así que eso también tienen que tenerlo en consideración, ¿de acuerdo? El rayo focal, generalmente yo lo realizo con un color azul. De hecho, en mis clases se hace generalmente con color azul. Bien, después, el rayo central pasa por el centro de curvatura. Por eso tenemos que utilizar el centro. Y se traza simplemente una línea también desde la punta de la flecha. Y esta pasa específicamente por el centro. ¿Ya? Ahí ustedes con más precisión, ¿cierto? Les va a quedar muchísimo más centrado, ¿cierto? La imagen, ya que obviamente estamos trabajando, ¿cierto? Un poco, no al ojo, pero sí generalmente ya ustedes pueden utilizar una regla, ¿cierto? Cuando tengan, ¿cierto? Obviamente que trabajar con este tipo de problemas. De hecho, el rayo focal nos queda un poquito chueco en este tipo de problema, pero va a depender netamente de cómo lo estemos trabajando. ¿Ok? Así que ahí va dentro también, obviamente, de la precisión también del rayo. ¿Ok? Pero acá, ¿cierto? Formamos obviamente el rayo central. El rayo central llega al espejo y se devuelve simplemente por el mismo punto que lo reflejó. Es básicamente que impacta, por ejemplo, en el centro, ¿cierto? Del espejo. ¿Ok? Y se devuelve. Entonces, en este caso, uno tiene que determinar, claro, dónde se forma la imagen, ¿cierto? Generalmente donde se intersectan los tres rayos, cuando son, ¿cierto? Cuando se reflejan, mejor dicho, el punto donde se forman, ¿verdad? O sea, en este punto de acá, ¿cierto? Donde están intersectados, ¿cierto? Los tres rayos, ahí se forma la imagen. Ahora, ¿cómo determino si es real o virtual? Generalmente en el segundo problema que vamos a ver ahora, se van a dar cuenta mucho la diferencia entre real y virtual, pero generalmente si se forma debajo del eje óptico de esta línea horizontal que hablé al principio, ¿verdad? Vamos a tener una imagen real. Y acá, obviamente, la flecha, ¿cierto? Va a apuntar un poco hacia abajo. Vamos a hacer la flecha mejor con la línea para que ahí ustedes se puedan dar cuenta bien, ¿ya? Ahí ustedes, por ejemplo, en una evaluación pueden utilizar perfectamente la regla, ¿verdad? Y ahí se pueden dar claramente cuenta del tamaño que tiene la imagen, en este caso, ¿ok? En comparación con el objeto. De hecho, como se forma debajo del eje óptico, ya es una imagen invertida. Entonces, por ejemplo, ya las alternativas que digan derecha, ya de lleno yo las puedo, ¿cierto? Eliminar, ¿cierto? Eliminamos esa y eliminamos esta porque la imagen me dio hacia abajo, ¿cierto? Te vio debajo del eje óptico, ¿ok? Entonces es invertida. Es raro virtual. Generalmente cuando no utilizamos proyecciones, que es lo que vamos a ver ahora en el segundo ejercicio, cuando no las utilizamos y se forman directamente la imagen con los rayos tal cual, con los tres rayos notables, la imagen es real. Por lo tanto, la opción A también estaría incorrecta. Por lo tanto, la única opción correcta en este caso sería la opción B, ¿cierto? Es real,
Sí, es invertida también y también es más pequeña. ¿Y cómo me doy cuenta? Simplemente si es más pequeño o más grande, por ejemplo, comparo el objeto, ¿cierto? Con la imagen, ¿ok? Y aquí claramente se ve que la imagen es mucho más pequeña, ¿verdad? Que el objeto, ¿ok? Entonces, paralelo, focal, central, ¿ok? Eso es el primer tipo de ejercicio, ¿ok? Vamos a pasar al segundo tipo de problema, ¿ya? El segundo caso de los 6 que vamos a trabajar. Y en el segundo caso, acá se pueden dar inmediatamente cuenta de la diferencia, ¿ok? El objeto ya está mucho más cerca del espejo. Por lo tanto, acá ya técnicamente y viendo las alternativas se pueden dar cuenta que la imagen es virtual. Y de hecho, generalmente, la posición del objeto en un espejo cóncavo me dice si la imagen es real o la imagen es virtual. Por ejemplo, en el caso de arriba, ¿cierto? Si hacemos la comparativa, ¿verdad? El objeto se encontraba generalmente a la izquierda del punto focal, ¿cierto? Que el punto focal, como les había comentado, ¿verdad? Es este punto de acá, ¿cierto? Ese punto, ¿verdad? Y en el caso, ¿cierto? Número 2, que estamos trabajando ahora, se encuentra hacia la derecha, ¿cierto? Al lado de acá, ¿ok? Por lo tanto, acá ya claramente uno puede también diferenciar también si la imagen es virtual o real. De hecho, los espejos cóncavos pueden formar los dos tipos de imágenes básicas, la real y la virtual, solo que depende de la ubicación del objeto. ¿Cómo formamos la imagen en este caso? Bien, el rayo paralelo se dibuja tal cual, no hay ningún cambio, ¿cierto?, con respecto al rayo paralelo. El rayo paralelo, de hecho, viene para acá, ¿cierto? ¿Ya? Viene al espejo y después, nuevamente, después pasa por el punto focal, sin ninguna variación, sin ningún cambio, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. O sea, el rayo paralelo se dibuja normal. ¿Dónde viene el problema en este tipo de casos? En el rayo focal. En el rayo focal, ¿cierto? El foco está detrás, está eh, a una distancia mayor que el mismo objeto. Por lo tanto, acá utilizamos una especie de truco, digamos, ¿ya? Que es específicamente partir del punto focal, ¿de acuerdo? Pasamos por la punta de la flecha, por el objeto, ¿cierto? Y llegamos hasta este punto, hasta donde está el espejo, ¿ok? Ahí estamos suponiendo, como el espejo es esférico, estamos suponiendo que al pasar por el foco, que es donde pasa primero, ¿cierto? Va a recorrer todo el espejo hasta llegar al mismo espejo, ¿cierto? Y reflejarse, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, vuelvo a repetir, ¿cierto? Partimos desde del foco, ¿verdad? Pasamos por la punta de la flecha, ¿cierto? Que es donde parte técnicamente el rayo, ¿verdad? Y llegamos hacia el espejo, ¿ok? Así, ¿bien? Y después trazamos la recta, ¿cierto? Horizontal, ¿verdad? Porque es paralela, ¿cierto? Al eje óptico, más o menos ahí, acá, ahí sí, ¿cierto? Ya se pueden dar cuenta de que el rayo paralelo con el focal no se van a juntar nunca, ¿cierto? Porque el rayo paralelo, ¿verdad? Es este rayo, ¿cierto? Y el focal sería este rayo, o sea, ellos nunca se van a juntar, pues parecen provenir de un punto en común que está dentro del espejo, ¿ya? Y eso vamos a verlo ahora, ¿ok? El rayo central hacemos exactamente lo mismo, partimos desde el centro, ¿cierto? Y pasamos por la punta de la flecha, ¿ya? Más o menos ahí, a ver, acá, ahí sí. Y llegamos a la punta de la flecha. Y pasamos, y obviamente llegamos al espejo. Ya. Como los tres rayos no se van a juntar nunca, y aquí uno generalmente utiliza líneas punteadas, generalmente, ¿ya? Acá, por ejemplo, el zoom, ¿cierto? Que no estoy haciendo obviamente estos videos, ¿ya? No tiene líneas punteadas, entonces ya vamos a hacer la línea un poquito más finita para que se vean que no es el mismo rayo que estamos trabajando. Entonces, en este caso, ya vamos a realizar proyecciones de los rayos reflejados. El rayo paralelo, ¿cierto? Que es el que va hacia allá, ¿verdad? Vamos a tener la proyección hacia arriba. Entonces, en este caso, vamos a proyectar, ¿cierto? Acá se fijan que hice la línea un poquito más finita para que vean la proyección. ¿Ok? Obviamente, ¿cierto? En un problema ustedes pueden esa proyección hacerla con líneas punteadas. ¿Ok? Y esa es la proyección del rayo paralelo. ¿Ok? El rayo focal, ¿cierto? Se reflejó y es la recta horizontal, por lo tanto sería esta recta de acá, ¿cierto? Que vamos a colocar ahora.
ahí, ¿cierto? Y después el rayo central hacemos exactamente lo mismo, partimos de acá, y si ustedes se fijan, estos vienen de un punto en común, ¿cierto? Que es este punto en cuestión. Vamos a aumentar acá, ¿cierto? Ahora sí, que vienen desde este punto. Si ustedes se fijan, esperen, vamos a hacerlo bien para que no haya problema. Vienen de este punto, ¿ok? Vienen de ese punto, pero ese punto se encuentra técnicamente dentro del espejo. Por lo tanto, al estar usando estas proyecciones, ya la imagen de por sí es virtual, ¿ok? Siempre que la imagen o la formación de la imagen sea a través de una proyección de un rayo, la imagen va a ser virtual. Si no utilizamos las proyecciones, como el caso anterior, la imagen es real. Pero en este caso, que usamos las proyecciones de los rayos, esa imagen va a ser virtual. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, el rayo paralelo, ¿cierto? Normal. El rayo focal parte del punto focal, parte del foco, pasa por la punta de la flecha, llega hasta el espejo y después se refleja, perdón, de forma paralela, como en el caso anterior. Y el rayo central lo mismo, ¿cierto? Parte del centro de curvatura, pasa por la punta de la flecha y llega al espejo y después, obviamente, se devuelve. Y son las proyecciones las que pasan hacia adentro del espejo porque parecen provenir de un punto en común que ya lo vimos recién. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la flecha se va a hacer hacia arriba porque está arriba del eje óptico, como ustedes se pueden dar cuenta, y ahí podemos determinar, ¿cierto?, cuál es la alternativa correcta. ¿Ok? Ahora, por eso es una flecha, generalmente el objeto, porque así podemos darnos cuenta de la orientación, ¿cierto?, ¿cierto? La imagen. Como se formó encima del eje óptico, entonces la imagen es derecha. Y siempre una imagen virtual es una imagen derecha. Por lo tanto, la letra B no sería correcta, porque dice invertida, y la letra D tampoco sería la correcta, ¿verdad? Porque, ¿cierto? No es una imagen invertida. Una imagen virtual siempre es generalmente derecha. Y una imagen real es una imagen siempre o generalmente es invertida. Y si comparamos el objeto con la imagen, tenemos claramente que es más grande. Por lo tanto, la alternativa A tampoco sería, no es de igual tamaño, ¿cierto? Y sería la alternativa C. Entonces, ahí también tenemos otro tipo de caso con el espejo cóncavo, ¿ok? Ahí tenemos, ¿cierto?, que la imagen es virtual. Y en el caso anterior era real, por tanto, el espejo cóncavo, como dije hace un rato atrás, perdón, puede formar imágenes reales y virtuales, o virtuales, mejor dicho. ¿Ok? Pero depende de la ubicación del objeto. ¿Ok? Bien, eso con respecto al espejo cóncavo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un espejo convexo? Que es el caso que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Y acá también la diferencia es bastante notoria, ¿verdad? Ya la orientación, mejor dicho, del espejo cambió, ¿cierto? Con respecto a este caso, ¿ok? Y acá, ¿cierto? Ya la orientación del espejo cambió. Entonces, el espejo hace una reflexión, como dije al comienzo de este video. Entonces, vamos a trabajar con los rayos, como siempre lo hemos trabajado. Primero hacemos el rayo paralelo. Uy, perdón. Lo siento, perdón. Ahora sí. Rayo paralelo, perdón. Ahora sí. Paralelo, ¿verdad? Y acá viene el primero de los problemas que vamos a tener nosotros. Resulta que acá se va a tener que reflejar, ¿cierto? Y se va a reflejar hacia otro lado, ¿cierto? Se va a reflejar de vuelta. Pero el rayo paralelo, como dijimos al comienzo, pasa por el punto focal después. Entonces, en este caso, puntualmente, que es el espejo convexo, ¿cierto? Va a ser la proyección de ese rayo la que pase por el punto focal. Es decir, hacemos lo siguiente. Acá tenemos la proyección y esa proyección, ¿verdad?, pasa por el punto focal, ¿ya? Recuerden que acá en el video la proyección la voy a hacer un poquito más finita. Ustedes la pueden hacer, ¿cierto?, con líneas punteadas, ¿verdad? Entonces, ahí también, ¿cierto?, se pueden dar cuenta, ¿verdad?, de que es una proyección la que pasa. Y obviamente el rayo focal, ¿cierto?, real, por así decirlo, hace prácticamente esto, ¿ya? Hace prácticamente eso, ¿ok? Porque se está reflejando.
¿ok? Y generalmente los espejos convexos forman imágenes virtuales, generalmente, porque ya utilizamos una proyección, por lo tanto, ya acá se descarta automáticamente, ¿cierto? Ya la alternativa B, porque real no va a ser, y también ya se descarta inmediatamente la alternativa D. Y es más, podríamos descartar inmediatamente la alternativa C porque tampoco va a ser invertida. Si ya utilizamos una proyección, ¿cierto? La imagen va a ser la alternativa va a estar correctamente hecha al tiro, si ustedes se fijan, ¿ya? Pero, obviamente, en un tipo de problema, para que esté correcto al 100%, tienen que estar hechos los rayos notables, porque dice, de acuerdo a la imagen formada, y acá no estamos formando una imagen todavía, nos falta el rayo focal, ¿cierto? Y el centro. Por lo tanto, ¿podemos descartarla? Sí, obviamente, pero hay que hacer, obviamente, como en todo ejercicio, hay que hacer un procedimiento. Y al fin y al cabo, este es un ejercicio. En el caso del rayo focal, nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros tenemos que el rayo, y lo voy a hacer de esta manera para que lo puedan comprender bien, el rayo focal pasa por el foco, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer generalmente es hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá. No, espera, voy a hacer mejor uno más aquí. Ya. El rayo focal tiene que pasar, obviamente, por el foco, pero acá tenemos el primer pero de esta parte, que cuando llega al espejo, ¿cierto? Cuando llega al espejo, el rayo, ¿cierto? Tiene que reflejarse. Pero acá nosotros estamos suponiendo de que efectivamente pasa por el foco. Por lo tanto, como ustedes van a utilizar una regla para poder trabajar este tipo de ejercicio, ustedes conectan el objeto con el foco, ¿cierto? Pero solamente ustedes van a dibujar hasta donde se encuentre, ¿cierto? Más o menos es ahí, ¿cierto? Si ustedes se fijan, aquí lo están viendo, entonces yo lo que voy a hacer va a ser solamente dibujar hasta donde esté ese punto. Entonces vamos a hacer ahí, específicamente, ¿ya? Que básicamente, si lo queremos colocar de esta manera, sería más o menos así, ¿cierto? Si ustedes se fijan, tendrán que hacer eso, pero dibujan solamente hasta ese punto, ¿ok? ¿Cierto? Dibujaron eso, ¿cierto? Trazaron toda la línea hasta el punto focal, que es generalmente lo que pasa con el rayo focal, pero solamente dibujan hasta ese punto. ¿Por qué? Porque el espejo lo va a reflejar. Por lo tanto, después, ¿cierto? Reflejamos obviamente la imagen, o el rayo, perdón. Y obviamente va a ser la proyección de esa rayo focal la que va a pasar, ¿cierto? En este caso, hacia el otro lado, en este caso. ¿Ok? Y después con el rayo central hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Con el rayo central hacemos algo muy parecido con el rayo focal, ¿verdad? Venimos para acá, tomamos de la punta de la flecha, ¿cierto? Hacemos esto, ¿verdad? Ahí ustedes con más precisión lo pueden hacer mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Al llegar, ¿cierto? Al espejo se va a reflejar hacia el otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, acá simplemente nosotros dibujamos, ¿verdad? Hasta donde está el centro, ¿ya? O sea, donde está el espejo, perdón. ¿Ya? Entonces acá nos devolvemos simplemente, ¿ya? Vamos a hacer acá, y nos devolvemos simplemente, dejamos hasta ahí, y después hacemos la proyección, ¿verdad? Hacia adentro. Entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? La proyección. Y como ya utilizamos las tres proyecciones, ¿verdad? Básicamente la imagen se forma en este punto. Si ustedes se fijan, la imagen se formó acá. ¿Ok? Y obviamente, como decíamos las proyecciones, como dije, la imagen es virtual, ¿cierto? Como está sobre el eje óptico, ¿verdad? La imagen va a ser derecha, ¿cierto? Y ahí tiene la explicación de por qué, ¿cierto? La imagen va a ser derecha siempre, en este caso. ¿Ya? Y naturalmente el objeto es mucho más grande, por tanto la imagen, ¿cierto? Es más pequeña. Y ahí se responde, ¿cierto? La alternativa en este caso, que es la letra A. Así que ahí están los tres casos que tenemos para el espejo, ¿cierto? Para los espejos, mejor dicho. Tanto los dos casos para el espejo cóncavo, que fue lo que vimos recién con el problema 1 y 2, y con el problema número 3, en el caso del espejo convexo, siempre forma imágenes virtuales, porque siempre vamos a utilizar las proyecciones en este caso, ¿ya? Una imagen virtual se forma a partir de las proyecciones de los rayos reflejados en este caso, tanto del paralelo, del focal
y del central. Así que eso, básicamente, ahí para terminar un poquito, esta es una reinvención básicamente de un video del 2020 que también está en el canal, también lo pueden encontrar más abajo, ¿cierto? Dentro de todos los videos que hay en el canal, ¿ya? Pero esta es una reinvención de ese video, ¿ya? Es una reinvención un poquito, ¿cierto? Más digital, no con la pizarra, ¿cierto? Que yo muestro en ese video, ¿ya? Eh, Así que ahí está, esta es como una reinvención, mejor dicho, de ese mismo video que hice con anterioridad. Así que eso, estimados y estimadas, espero que les haya quedado muy claro con este tipo de este video. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo ahí en los comentarios, ¿verdad? Dejar un like, compartir el video y nos estamos viendo en otro video, en otra oportunidad, mejor dicho. ¿Ya? Soy Diego y este es el canal Mundo Física Chile y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima.